Siempre estamos buscando sanar, cerrar ciclos, mover energías y sobre todo, es tan difícil a veces concientizar que cuando hurgamos en el corazón o cuando decimos es que yo estoy en un proceso de crecimiento personal y espiritual, a veces se hace tan doloroso. Parece muy lindo este movimiento, pero a través de las herramientas de autodescubrimiento y de autosanación podemos entender también que el dolor, la tristeza, la preocupación y los miedos tienen que florecer para comenzar a sanar y no entrar en círculos viciosos, sino en círculos de sanación. Esta mañana me acompañan Tommy Martorell, Giuseppe Paladino, grandes terapeutas, amigos de la casa, pero creo que es primera vez que tocamos esto después de una conversación bien personal, bien íntima, donde hablábamos de tiempo de sanar y de cerrar ciclos. Bienvenidos, chicos, Gracias, me encanta que estemos tocando este tema. Gracias. Ambos estamos agradecidos por la oportunidad que nos das, Meredith, y el canal. Gracias. Fíjate, hablamos círculos viciosos, círculos de sanación, círculos de energía, cierres de círculos, todo es esta forma, un ciclo, porque buscamos todo el tiempo sanar y en todos lados conseguimos el concepto de tienes que cerrar el ciclo y buscar sanar. ¿Cuál es el significado de un círculo de sanación o un círculo energético? Es la oportunidad de darnos cuenta en ese círculo que forma parte de la vida, que todo es una marcha de un paso a paso. La vida es cíclica, están las fases de la luna, están los ciclos del tiempo, el cambio de la primavera al verano, el otoño, el invierno, y nosotros a veces no prestamos atención a algo tan mágico que nos enseña la naturaleza, que la vida es un proceso de cambios constantes. La rueda en la que estamos todos involucrados es hacer en nuestra misión de vida ir un paso a la vez, pero en algunas situaciones que nos ocurren, que podamos tener miedo, alguna situación dolorosa que hemos vivido, algo que ha ocurrido en nuestro pasado, hace que como que nos quedamos parados en una parte de esa rueda y la rueda no cierra o no se termina de cerrar o de continuar, porque realmente esa rueda gira hasta en una forma de espiral. Entonces nosotros tenemos que estar en un movimiento constante. Esa situación dolorosa que puede haber llegado en nuestra vida, una ruptura, una pérdida. Y otros de un trabajo, una migración. Exacto, cualquier situación hace que de repente nosotros no la procesamos adecuadamente y detenemos esa rueda. Este proceso a veces no está en un plano consciente, sino queda en un plano inconsciente. Y ahí es donde nosotros empezamos a hacer la pregunta, ¿y por qué no consigo ese trabajo? ¿Por qué no llega una nueva relación de pareja? ¿Por qué no se está dando eso? ¿Por qué? Porque nosotros hemos detenido la rueda y nos hemos quedado en un punto. No giras, te quedas estacionado. Ahora fíjate, Tommy, tú eres astrólogo, eres tarotista y hablaba con Giuseppe este tema de los círculos. Energéticamente buscamos siempre girar y cerrar, entre comillas, pero astrológicamente a nivel del tarot o cuando utilizamos cualquier oráculo nos podemos dar cuenta que el consultante también entra en círculos viciosos y no termina de concretar y se le repiten las mismas cartas, los mismos tránsitos, etcétera, etcétera, cuando no hay un aprendizaje. Sí, total, Meredith. Recordemos que en la astrología hay ese punto perfecto en tu carta natal donde te va a dar esa alerta. Esos círculos viciosos que tú estás comentando, todos los que nos damos la oportunidad de experimentar esas heridas, esa herida en el abandono, en el estar en la soledad, cuando estamos dándonos cuenta de que estamos repitiendo ese sufrir, ese sentirnos infeliz, es esa conexión que ya tu alma está diciendo algo tenemos que hacer como tomar ese aprendizaje, porque cuando decimos, si aprendo yo sano, entonces ahí es como darnos cuenta, pero en la astrología estamos conectados con Quirón y Quirón siempre nos va a dar esa sanación. Quirón es el sabio, dependiendo de qué punto matemático está en tu carta, en tu casa, conectado con la energía del signo, te va a decir
¿qué es eso que tienes que ya hacerte responsable? Claro. Es como decir, mira, ya es hora de darme cuenta de que tengo que también sanar a través del otro, abrir mi corazón desde el amor, desde el perdonar, porque a veces estamos ahí como insistiendo en ese círculo cerrado. Y no sabemos de dónde viene. Y no sabemos de dónde viene. Es bien importante esto, entender que aunque tengamos consciente que estamos en un círculo vicioso, si buscamos la información astrológica, la información emocional, espiritual y energética, es donde podemos sanar. Esto pasa también con el Feng Shui. Entras en un círculo energético o en un bucle, diría yo, porque no es un círculo, no es algo que se cierra, sino en un bucle. Y cuando ponemos todas esas herramientas y además hacemos terapias de sanación y movimientos grupales, ahí entonces es el clic, ¿verdad? Sí, tal cual, porque en Feng Shui tenemos como una especie de escalerita, un paso a la vez. Cuando nosotros nos conectamos con nuestra misión de vida, que es por donde comenzamos en Feng Shui, la famosa coordenada norte, cuando estamos claros con lo que queremos realizar en nuestra vida, vamos a traer las personas indicadas que nos apoyan en nuestra misión de vida, que puede ser la pareja, como pueden ser los socios, las amistades, los grupos de trabajo. Se activa el amor. Al activarse el amor, vamos a crecer en nuestros proyectos, nos atraen riqueza. Al atraer riqueza, vamos a llegar a un punto medio que es el bienestar, que es como en ese momento nosotros vamos a ver si lo que hemos realizado atrás va bien y podemos impulsarnos hacia adelante, donde viene el disfrute, conexión con los viajes, más sabiduría y finalmente logramos el éxito. Pero es como una escalerita. Si nosotros, por ejemplo, estamos alcanzando el éxito, pero no estamos claros con la misión de vida, eso se derrumba, vamos hacia atrás al punto inicial. Estamos en una relación de pareja y hay una pérdida en la relación de pareja, una ruptura, es porque no estamos claros con nuestra misión de vida. En este caso, estamos básicamente a mitad del mes de octubre. En estos tiempos hacemos un examen de conciencia por naturaleza. ¿Qué tengo que cerrar para finalizar muy bien el 2024? ¿Qué recomiendas en este mes de octubre para utilizar los días que quedan, incluso el mes de noviembre y el mes de diciembre, y decirle adiós a todas esas cosas que no solamente nos ha pasado en el 2024, sino quién sabe cuántos años tenemos en ese círculo vicioso, Tommy? Bueno, la recomendación importante es primero conectarnos en el yo interno, que es el que te va a dar siempre esa sabiduría, te va a dar ese clic, esa señal. Y cuando estamos viendo que estamos ya repitiendo bajo el mismo patrón todas esas situaciones, ahí buscar también ayuda, porque no podemos estar desde nosotros mismos, tenemos ese radar que nos va a dar ese alerta, pero buscar ayuda de terapeutas que siempre te van a guiar para ver qué tienes que transformar, qué energía tienes que estar como desde esa conciencia. Es como cuando estábamos en el vientre de mamá, nos sentíamos en ese estado en plenitud, estábamos donde toda la temperatura era perfecta, la alimentación, y después que nacemos empezamos a tomar creencias de familia, limitantes. Entonces todo eso es válido. No estoy de pronto con esto porque hay personas que dicen la culpa es de mamá, de papá, porque me inculcaron ciertas cosas, pero ellos lo hicieron desde el amor. Solamente nosotros ahora, la recomendación es buscar hacia adentro y saber dónde estás repitiendo ese patrón. Ahí sencillamente hacerlo también como ayudando al otro, porque Quirón te dice, colócate en el lugar de esa persona, sé empático, y la sanación viene desde el dar. Cuando yo doy a esa persona desde el amor, esa sanación también está conectada conmigo y hago como esa transformación, la hacemos mutua. Entonces ahí estamos siempre desde ese amor, perdonando, activando toda esa sanación, desde el dar y recibir. Yo diría que es un círculo, pero a la vez un espejo, ¿no? Porque tú como terapeuta, cuando haces el movimiento de los círculos de sanación, no solamente va una persona, tú hablabas de buscar esas herramientas y esas ayudas, y es que a veces yo tengo claro que tengo que sanar un duelo por la pérdida de una pareja, por un divorcio, o hasta por la misma migración. Se fue mi familia, se fueron mis hijos y estoy en duelo. Y lo tengo consciente, pero es que no sé ni siquiera por dónde comenzar. Claro, lo mágico cuando trabajamos en un círculo, en grupo, es que todos nos volvemos un espejo uno del otro.
y hacemos una especie de interconexión. Vamos a descubrir que el proceso de alguien en el presente fue el proceso de alguien en el pasado que ya resolvió y puede ser el proceso que le viene a alguien en el futuro. Anulamos esa ilusión que tenemos del tiempo y todos empezamos a contribuir en la sanación en conjunto. Es maravilloso porque ahí también nos conectamos con la energía universal, nos conectamos con ese mensaje de Dios que dice ayuda al prójimo, ámate a ti mismo como amas a los demás. Entonces esa energía es constante y nos damos cuenta de la importancia que está el otro en nuestra vida, porque muchas veces nuestra mente tiende a decir, bueno, esa persona, ese proceso no tiene que ver conmigo, o nos alejamos, nos separamos. Es una simple ilusión, porque todo lo que estamos rechazando en el otro es aquella parte que nosotros tenemos que trabajar. Cuando yo muchas veces he dictado los talleres, y esta es una experiencia que quiero compartir con ustedes, a ver si a ustedes les sucede lo mismo. Tú no sabes quién va a ir a esos talleres, porque la mayoría de las veces no conoces a los participantes, ni sabes sus historias, por supuesto. Pero a medida que van pasando estos talleres de sanación o estos círculos de sanación, te das cuenta que tú dices, oye, no sé, hoy fue el día de los divorciados, hoy fue el día de las enfermedades, esta semana como que llegaron todos con el mismo conflicto. ¿Les sucede a ustedes como terapeutas cuando se une ese grupo de sanación? Sí, porque la energía es maravillosa, porque a veces queremos preestablecer algo. Mira, hoy vamos a hacer el trabajo sobre esto y justamente la unión del grupo y la conexión mágica que hay del alma de cada quien saca el tema a relucir, el que toca para sanar. Me gusta mucho este tema, nos vamos a ir un corte, pero les dejo a ambos esto en el aire. ¿Cómo podemos hacer para participar en un círculo de sanación, tomar la decisión y cuáles son las vivencias? Sobre todo tú que haces la contención, Tony, y tú que haces la guía, porque creo que es un momento perfecto aprovechando el final del año para decir quiero cerrar los círculos viciosos de mi vida, tener un círculo de energía y de sanación porque lo quiero, porque lo necesito, porque lo requiero y porque ya está bueno. Esa es la actitud. Nos vamos a un corte, de regreso. Seguimos conectados con Buena Vibra en tu magazine espiritual. Estamos conversando con Tommy Martorell, Giuseppe Paladino, en una conexión maravillosa con los círculos de sanación, los círculos de energía y evitar esos círculos viciosos. Les dejé las preguntas en el aire a ambos, de terapeutas a terapeutas, y también porque en algún momento tuvimos algunas conversaciones entre amigos donde decíamos, wow, estos círculos viciosos, qué increíble cómo muchas veces necesitamos ayudas de otras personas para comenzar a sanar. Tú eres un excelente terapeuta de estos círculos de sanación, estos círculos energéticos, pero ¿cuál es la vivencia realmente y el paso y cómo una persona toma la decisión para integrarse a esos círculos energéticos o de sanación y no los círculos viciosos? Esos no. Esos no. Siempre tiene que haber una necesidad interna de querer sanar. Y eso es algo personal de cada uno, porque esa es la primera puerta donde tiene que estar la disposición. Mira, yo quiero sanar este asunto. Entonces, ese es el primer paso necesario. Cuando entramos en un círculo, tiene que existir la confianza entre todo el grupo, sobre todo el respeto. Eso es algo que el que orienta el grupo tiene que marcar esa vamos a decir, la autoridad en el respeto, porque hay que respetar la energía de cada quien, porque pueden salir cosas muy íntimas, pueden salir situaciones que de repente para algunos no les importa, pero para otros puede ser algo fundamental. Entonces siempre tiene que prevalecer el respeto para que el círculo se pueda ir moviendo. Eso es muy importante. Aparte de eso, hay que entender que el que pide ayuda va a vivir un proceso que no necesariamente la resolución es inmediata, sino que todo va paso a paso. Por lo general, cuando estamos en ese círculo, todos vemos la situación de la persona menos la persona misma. Entonces empezamos a desesperarnos y ahí es donde tenemos que aprender que cada quien tiene un ritmo para poder concientizar aquello que tiene en su inconsciente. Entonces el respeto para el proceso de cada quien sin apresurarlo, sin golpear tampoco a esa persona, porque a veces podemos golpearlos un poquito, sino respetar que cada quien va a llegar a su proceso de sanación en el tiempo que le corresponde. En el caso en que una de estas personas en un círculo de sanación, tú que estás como terapeuta y en contención en estos movimientos, se quiebra,
le duele, no lo ves, ¿cómo actúas, Tommy? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el abrazo del alma que tienes que darle? Sí, ahí es un proceso bien complejo, porque ahí tienes que mantener esa parte de que sabes que se está moviendo ese espejo que tú dices. Entonces ahí, desde el amor, yo sé que eso que ese ser está experimentando, yo también lo estoy sanando. Entonces es como un acto de amor, Meredith, que cada ser humano se da, pero y además de ese gran acto de amor es un gran desafío, porque es como estamos hablando, se mueven muchas situaciones de sentimiento, tristeza, dolor, abandono, soledad. Hay muchas heridas que ahí la fortaleza de nosotros como terapeutas es como buscar de darle ese brillo y darle esa luz a esa sombra que ese ser está experimentando, porque ya llegó cuando llega a nosotros es porque ya tope, claro. Y llegó al tope, al límite donde esa capita que cada uno de nosotros tenemos invisible, ya llegó a ese tope, a ese final, a esa intensidad donde ya empezó a guardar nuestro cuerpo tantos procesos emocionales que no pudo transformarlo, observando, porque yo creo que el mayor desafío es reconocerlo. Es aceptar de que te sientes así. Y entonces nosotros, y yo veo a Giuseppe cuando estamos en ese círculo de sanación, donde yo digo, qué bonito es esto que se está haciendo, porque es un trabajo claro, totalmente grandioso. Y yo quiero decir algo muy importante: siempre la persona que está en un círculo, que vive su proceso, aparte de respetarlo, no podemos trabajar a esa persona desde la lástima, decir, ay, pobrecito, está esto, no, porque todos tenemos el recurso y el valor de salir adelante, y eso es lo que hay que tratar de reforzar, que saque su propia energía y el propio valor para terminar de sanar una situación. Que puede ser doloroso, sí, ¿cómo no? Admitirlo puede ser doloroso, pero también es un acto de valentía. Exactamente. Y sobre todo, decir, me voy a atrever. Una de las cosas más bonitas de los círculos de sanación es el no juzgar, es el entender que cada quien tiene su proceso y cada quien tiene su historia, y vemos muchas veces en las redes, en la televisión, nosotros mismos, ay sí, qué chévere, están en un programa, estamos bien vestidos, estamos maquillados, pero al final cada uno de nosotros tiene una historia dolorosa y un círculo que sanar. Por eso que como terapeutas y de las manos de esos participantes debemos entender que cada uno de nosotros tiene una cicatriz en el alma que no podemos minimizar ni maximizar. Tenemos simplemente que sanarla, no juzgar. ¿Que hay que abrazar? Sí. ¿Que hay que acompañar? Sí. Pero también el que está afuera, ustedes como terapeutas y nosotros que estamos dando las herramientas, tratar de mantenernos empáticos, pero a la vez objetivos. Es una línea muy delgada entre la razón, el amor y el respeto, pero a la vez tengo que ayudarte a ponerte orden. Es como ir al médico, yo sé que te duele, pero tengo que tocarte allí. Exacto. ¿Cuáles han sido tus vivencias en tantos años impartiendo estos círculos de sanación? Bueno, una de las cosas que he tenido que comprender, muy importante, es que las heridas se van curando y se van sanando con el tiempo, pero las heridas a veces quedan ahí. Entonces son como que ellas están ahí presentes y uno tiene que aprender a veces a vivir con ellas, pero ya no desde el dolor, sino desde la aceptación de que fue un proceso que te llegó a tu vida, que te entregó un aprendizaje del cual todavía a lo mejor estás sacándole esa sustancia o esa medicina para ayudar a otros, pero que la herida está ahí. O sea que realmente la cicatriz queda y en algún momento va a llegar un evento como que para recordarnos en qué nivel hemos sanado esa situación, en cómo está el proceso y de esa experiencia cómo podemos ayudar a otros. Te puedo hacer una pregunta un poco personal, pero a la vez muy sincera. ¿Cuál ha sido la cicatriz que te ha quedado, que antes dolía muchísimo y que ahora con todas estas herramientas y también como terapeuta la ves y dices, claro que sigue doliendo, pero ya lo veo desde otro punto de vista?
¿Has tenido alguna, Tommy? Sí, la tengo muy marcada. Es una herida, bueno, papá y mamá, ellos se separan y entonces ahí tengo ese trabajo emocional, el miedo a ese abandono que sentí de niño, porque siempre, toda persona hasta los 7 años estamos como percibiendo, sintiendo todo lo que de niño estamos en esa dinámica de familia. Y bueno, yo tuve ese proceso de mamá y papá y estoy trabajando esa herida emocional, ese miedo al sentirme ya en compromiso, pero siento como el rechazo o el me van a abandonar. Entonces ahí está el proceso. Y Quirón, como estábamos hablando, es ese sanador herido donde dependiendo de cada punto, por ejemplo, si en mi carta natal está ese Quirón que lo tengo en el signo de Cáncer, entonces hay un proceso familiar donde está esa herida marcada, ese miedo, y es un proceso que lo he venido trabajando. Que con la astrología y con estos círculos de sanación justamente me imagino que lo has terminado de entender. Súper, porque te ayuda a gestionarlo, a trabajarlo, a transformarlo, a evolucionar. La astrología, sobre todo con Quirón, te ayuda a eso, a evolucionar y a hacerte responsable, porque la astrología te va a guiar, pero eres tú el responsable de ahora, bueno, vamos a hacerlo distinto. ¿Cuál es el resultado de estos círculos de sanación? Ya hicimos la terapia, hicimos el movimiento, ya lloré, pataleé, reconocí, sané esa herida. ¿Qué vemos después? Ok, lo que vemos después es inmediatamente un desbloqueo de una situación. Hay algo que avanza rápidamente en nuestras vidas. En los círculos yo también trato de integrar unas tareas, porque no es solo cuando vemos la situación, tenemos que reafirmar algo en específico, hacer como unos pasitos para recordarnos que vimos un proceso y que tenemos que salir, por ejemplo, de una creencia, porque las creencias, una vez que nos damos cuenta y las podemos concientizar, estas como que vuelven a salir cada cierto tiempo. Entonces el trabajo es constante. Entonces comprender que vemos una situación, pero que tenemos que seguir trabajando en nosotros para ir pasando a un siguiente nivel. Estamos finalizando octubre. Ya hablamos de que es importante conocer a Quirón en nuestra carta, de los círculos de sanación, que hay acompañamiento, que hay contención. El año que viene, 2025, falta poco. Lo podemos trabajar en grupo, en una sala, en un retiro, en nuestra casa, donde lo podemos trabajar nosotros mismos. ¿Qué nos queda de tiempo para eso? ¿Y dónde podemos realizar estos círculos de sanación, Tommy? Sí, 2025 es un año que viene conectado mucho con la parte espiritual. Tenemos que darle mucho amor a ese ser, a ese niño interno, para seguir avanzando en esa evolución, en ese crecimiento. Lo que Giuseppe comentaba de las creencias, eso es súper importante para el 2025, porque ya es hora como de ir practicando. Es como si yo sé que de pronto mi creencia es en el amor, pierdo cada vez que estoy conectado con el compromiso, pierdo para ser feliz, tengo que perder mi libertad. Yo tengo que hacerme consciente a nivel interno, plano espiritual, y también acción, es decir, bueno, entonces tengo que buscar por qué yo estoy atrayendo episodios, personas que me están limitando esa creencia en mi libertad. Claro. Yo puedo amar y sentirme libre. Entonces es como un poco de practicar, de reconocerlo, y el 2025 está conectado toda esa parte a nivel espiritual. Y sobre todo la libertad de ser. ¿Qué quieres ser? Ser tú, ser feliz. Listo. ¿Dónde se hacen los círculos de sanación? ¿Dónde consiguen la información? Cuéntanos un poquito cuáles son sus redes, por favor. Mis redes sociales, @gpaladinob, ahí pueden encontrar toda la información. Tenemos un salón en Caracas, Sala Visionaria, donde los realizo, y también tenemos unos encuentros especiales, unos retiros que se hacen en Boca de Uchire, donde también ahí nos apartamos de esa bulla que da la ciudad y nos vamos a este lugar mágico para sanar. Sanar con el mar. ¿Cuáles son tus redes, Tom? Meredith, antes de las redes,
estás invitada. Nos pero veremos cuando en tú Boca del desees, Chile, vamos señores, para allá cerrando a 2024. darnos ese compromiso con nosotros en Boca del Mira, Chile. aquí están diciendo que todo el equipo quiere ir. Ah, bueno, A nos cerrar vamos todos círculos. a sanar, porque ese es el mayor acto de amor. Mis redes sociales, en todas las redes sociales, @Tommy Martorell. Los amo. Y yo a ti, mi Gracias, cielo. Gracias, porque estos círculos de sanación salieron de una conversación entre amigos, entre bailes, y al final eso fue un círculo de sanación también maravilloso. Gracias. Mil bendiciones, es tiempo de sanar. Da ese primer paso para que cierres el 2024 muy bien y recibas el 2025 siendo tú. Mil bendiciones, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao.